Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde veremos cómo replantear puntos, líneas y superficies. En la pestaña de proyecto de la aplicación vemos los iconos de puntos, líneas y superficies. Son estos elementos los que vamos a replantear, pero no los crearemos ahora, ya que vimos cómo hacerlo en un vídeo anterior. Iremos directamente a la pestaña de medir, donde vemos replantear PT, en el tercer icono. Este icono es el de replantear puntos. Con un proyecto ya creado, los elementos a replantear creados también, hecha la conexión al receptor y aplicado el modo de trabajo a usar, pulsamos replantear punto ahora. Vemos en la ventana que se abre el mapa de los datos del proyecto y nuestra posición como un triángulo con un punto en su interior. Si hacemos clic sobre el icono de puntos y líneas de la parte superior izquierda, abriremos el listado de puntos a replantear, ahora vacío. Podemos seleccionar los puntos a replantear de la pestaña de sistema de coordenadas, donde están todos los puntos del proyecto. Una vez seleccionado, lo añadirá a la lista de puntos por apostar. Al elegir el punto a replantear, nos devuelve a la ventana de replanteo del punto, donde vemos una brújula con la dirección a seguir para llegar al punto, y los desplazamientos de norte, sur, este u oeste, además de la diferencia de altitud. Vemos que se añade automáticamente el nombre del punto replanteado con el prefijo S/, para que una vez replanteado podamos tomar la posición. El prefijo es una de las opciones que se pueden personalizar en la ventana de configuración. Nos indica por defecto los desplazamientos relativos al norte magnético, así como el giro de nuestra dirección hacia el rumbo correcto. Una vez situados en las proximidades del punto, cambia la ventana para mostrar en el centro el punto a replantear y nuestra posición aproximándose, siempre con la referencia del norte magnético. Podemos usar, si lo preferimos, la orientación al Sol, en cuyo caso los desplazamientos indicados tendrán como origen la dirección hacia el Sol en ese momento. Hay una tercera opción que consiste en referir los desplazamientos hacia un punto del proyecto que indiquemos. Si elegimos esta opción, nos pedirá que seleccionemos el punto de la lista de puntos o del mapa. Vamos a seleccionar uno de la lista, para ver las indicaciones que nos muestra la aplicación, esta vez referidas a la posición del punto seleccionado como referencia. Si quisiéramos tomar el replanteo del punto, pulsaremos el icono en verde de la toma de datos, que se guardaría con el nombre que aparece en la parte superior. En la parte inferior, al igual que la pantalla de mapa de la toma de puntos, tenemos la información ocultable de las coordenadas del punto, precisión, satélites y nivel de batería. Por encima de los desplazamientos de replanteo, vemos una línea con 3 botones, anterior, más cercano y siguiente. Ahora en gris porque solo hemos seleccionado un punto a replantear. Si tuviéramos varios, podríamos cambiar el replanteo hacia el punto anterior de la lista, el siguiente o el más cercano a nuestra posición. En cualquier momento podemos cambiar la altura de la antena, y si hacemos clic sobre el icono de 5 puntos de la parte superior, abriremos la ventana para la búsqueda gráfica del punto a replantear, usando elementos del dibujo. Tenemos las opciones de punto extremo, medio, intersección, etc. Como se trata de una ventana de mapa, siempre tendremos a nuestra disposición la barra desplegable de izquierda a derecha. Para el replanteo de líneas usaremos el primer icono de la segunda línea de la pestaña de medir, replantear línea. La ventana de replanteo tiene la misma disposición y funcionamiento que la de replanteo de puntos. Pulsando el icono de líneas, desplegamos la lista de líneas creadas, para poder seleccionar la línea que queremos replantear. La referencia para el replanteo de líneas será igual que para los puntos, norte, sol o referencia a punto. En esta ventana se añade la información relativa a la línea, que consiste en el pk, que es la longitud desde el punto origen al punto intersección, sobre la línea de la perpendicular desde nuestra posición. Como intervalo nos da la distancia al eje de nuestra posición y la cota roja respecto a la rasante de la línea. Tenemos varios tipos de replanteo para la línea, en función del tipo de replanteo que queramos hacer. El replanteo por defecto es a línea.
indicado en la parte superior de la pantalla, debajo de la barra de punto y código. Este tipo de replanteo analiza nuestra posición respecto a la línea. Debajo de la altura de antena hay un botón cuyo nombre es el modo de replanteo. Si pulsamos sobre él, se abre una ventana flotante, donde podremos especificar los condicionantes para nuestro replanteo. Podemos obligar aquí un pK concreto, una distancia al eje, el ángulo de desviaje, una pendiente desde la línea o replantear secuencialmente por longitud de tramo. Vamos a especificar un pK y una distancia al eje para ver cómo cambia la pantalla de replanteo. Vemos que el nombre del botón de estilos de replanteo ha cambiado por a kilómetro, que nos muestra en pantalla una línea discontinua, que es el kilometraje de nuestra posición actual, y una línea continua correspondiente al kilometraje buscado. Como datos, tenemos la distancia desde nuestra posición al punto buscado, nuestro kilometraje actual, como intervalo la distancia al eje, donde L es izquierda y R derecha, y la cota roja. Volveremos a replantear a línea cuando borremos el pK impuesto y obliguemos a 0 la distancia al eje. Vamos a ver ahora cómo sería el replanteo de un modelo digital del terreno, es decir, una superficie. Pulsamos sobre el icono de superficie en la pestaña de medir. Yo ya tengo una superficie creada, por lo que se abre directamente la ventana de replanteo, con la superficie a replantear seleccionada. Esto se indica en la parte inferior, al lado del icono de la casa. En nuestro caso, Sub 1 es una superficie compuesta por 4 puntos. En esta ventana vemos un mapa de la triangulación de la superficie. En la parte superior podemos escribir el nombre del punto para hacer una toma del replanteo, y debajo nuestra elevación y la altitud del diseño siempre que nuestra posición esté dentro de la superficie. Nos dará por tanto la diferencia de altitud también. En verde el relleno o terraplén y en rojo el desmonte o cortar. Si pulsamos el icono de los cuadraditos y la flecha de la parte derecha, tenemos las opciones de Surfaces, que despliega la lista de superficies para poder gestionarlas. Points Manager despliega la lista de puntos tomados. En esta lista de puntos se incluye la información del replanteo de superficie. Y como última opción, podemos exportar un informe con el análisis de los puntos tomados contra la superficie. El icono de las flechas centra la pantalla en nuestra posición. El icono de la bandera sirve para agregar puntos a la lista de replanteo de forma manual. Y el icono de las ventanas maximiza una ventana en la que vemos la cota roja y su correspondiente color. Si tuviéramos más de una superficie, podríamos cambiarla en cualquier momento, pulsando sobre el nombre de la superficie en uso. Haciendo clic sobre la I, se despliega una ventana en la parte inferior que muestra la información de nuestra posición. Esta información es personalizable. Pulsando sobre el triángulo de la parte inferior derecha de cada recuadro, se abrirá en cada recuadro un panel con varias opciones para los atributos de nuestra posición. La ventana se puede ocultar volviendo a pulsar sobre la I. A la derecha de la I tenemos el icono de la rueda dentada que despliega las preferencias de la pantalla de replanteo. La pestaña de Survey and Stakeout contiene las preferencias relativas al replanteo de la superficie y la pestaña de Display las relativas a la visualización. Así pues, en la pestaña de Survey and Stakeout podemos definir valores como el tiempo de observación de los puntos, las tolerancias horizontal y vertical, el salto de número de punto o almacenar el punto solamente con posición fija. En la parte de replanteo, si queremos usar la brújula y mostrarla o no. Lo más interesante es la línea de Elevation Offset, donde podemos definir un espesor en metros y replantear una superficie paralela a la de diseño. También podemos definir una tolerancia al replanteo y activar la alarma cuando estemos dentro de la tolerancia para recibir un aviso sonoro. La pestaña de Display es igual que la de Preferencias de mapa, donde personalizamos qué queremos ver en el mapa y el modo de visualizarlo. El botón de Avanzado nos permite personalizar la visualización de los puntos tomados en el mapa de superficie. Y con esto ya habríamos terminado de ver
cómo hacer los replanteos de puntos, líneas y superficies. Gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo.